Hola, buenos días, tardes o noches, según sea la hora en que veas este video. Y esa es una frase robada de un canal de YouTube muy interesante. Por ahí búscalo, a lo mejor lo encuentras. Y hoy vamos a cerrar con este ciclo de conferencias que hemos venido haciendo con respecto a la verdad. Y lo más importante de todo esto era una pregunta que te hacía desde el principio, de que la verdad te incomoda, te duele o te hace libre. ¿Qué es lo que causa en ti la verdad? Y hemos visto algunos capítulos ya, como les decía, tres en particular. La primera era, como siempre te van a estar apareciendo las ligas, te las dejo en la descripción o aquí te aparecen unas tarjetitas sobre cada una de las conferencias. La primera que vimos era El rey está desnudo. Básicamente era de que si íbamos a vivir con nuestra mentira o nos íbamos a enfrentar a la realidad. A veces es muy cómodo vivir en una mentira porque crea una falsa ilusión de algo, pero nunca enfrentamos a la verdad y a veces preferimos morir en esa falsedad que vivir en la verdad. Y recuerda, la verdad nos va a hacer libres. La segunda plática que vimos era la de esa frase que muchos eludimos, pero que tiene una gran verdad de no eres tú, soy yo. Y era básicamente saber que nosotros somos culpables de lo que nos pasa muchas veces. Queremos encontrar un culpable, queremos encontrar una causa, y la verdadera causa, el verdadero culpable, somos nosotros. No nos damos cuenta que somos nosotros los que nos estamos haciendo daño. Y veíamos muchos ejemplos, veíamos muchas cosas que hacían esta parte de eludirlo, ¿no? Y la última, que no es muy popular, yo les decía, a mí ese tema me costaba mucho trabajo y sé que a muchos nos cuesta, era de que dime con quién andas. Y era sobre de qué nos estamos alimentando, de qué nos estamos llenando. Siempre atacamos a la gente que no conoce a Dios y eso, pero a veces es más tóxica la gente que conoce a Dios. ¿Por qué? Porque en teoría ellos deberían de hacerlo bien y están haciéndolo mal. Es complicado, por eso debemos saber con quién nos estamos juntando y de qué nos estamos alimentando. La mejor compañía es aquella que te lleva a Dios. La que te aleja, pues ya sabes, ¿no? Y aunque parezca que no, tiene mucho que ver en tu influencia. Por eso dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y es curioso porque todo esto comenzó con lo que les voy a compartir hoy. La primera plática que les quería dar sobre la verdad, de hecho, nada más era un solo tema, y de esto se derivaron estas tres conferencias, que si bien creo que llevo mi récord de que es de las más cortas que he hecho, porque no me tardo más de una hora. Imagínense si no lo hubiera recortado, cuánto hubiera durado esa plática, porque simplemente lo que hice fue dividirla. Ya tenía todo el material, ya tenía todo lo que quería hablar. Y estoy aprendiendo también, les digo la verdad. Y esta no va a ser una plática larga, de hecho creo que va a ser la más corta de todas, porque todo lo más fuerte ya lo he dicho. De nuevo, para que entiendas un poquito de todo esto, te invito a que veas las anteriores. Pero esta va sobre un solo tema y una pregunta, de nuevo, ya sabes cómo me gusta hacer preguntas que tienen cosas que te hacen pensar. Y es una pregunta que seguramente todos se hacen y que te han hecho alguna ocasión cuando saben que eres un seguidor de Cristo. Y es la de, ¿es verdaderamente Dios todo lo que dice la Biblia? ¿Por qué te digo esto? Y seguramente tu respuesta como algún seguidor, un creyente de Jesús, será inmediatamente sí, claro. Y es la que nos han enseñado o es la que realmente tú crees. Pero, ¿es cierto? ¿Es realidad? ¿Lo crees realmente o nada más es una respuesta que ya te la sabes? Como el de, ¿cómo estás? Y inmediatamente contestas bien, ¿no?
Y aquí igual, de hecho hasta hacerla dudar esa pregunta, te tacharía como un mal hijo de Dios, ¿no? ¿Cómo crees que no vas a estar creyendo lo que dice la Biblia de Dios? ¿Cómo esto, cómo esto? Pero ahorita les voy a tratar de dar mi punto. Y lo más fuerte y de la gente que no conoce a Dios, una pregunta también viene de esta, de cómo lo puedes demostrar. Porque todos queremos demostraciones, demostraciones de lo que Dios es. Y dime esto, ¿y cómo se creó la tierra? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo funciona tal cosa? Siempre queremos encontrarle un sentido. Y de hecho vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la verdad sobre de esto. Pero, ¿cómo podemos demostrar que Dios es verdadero? Y podrían decirte muchas cosas y muchos teólogos y personas muy estudiosas de la Biblia se han dedicado a demostrar de que la Biblia es verdad. Pero para mí, la manera más fácil de demostrar que todo esto es verdad es viviendo la Biblia, es viviendo la palabra de Dios. Porque no hay otra manera más fuerte y sin refutaciones que vivas la palabra de Dios. Y tú a lo mejor me estarás diciendo, pero ¿cómo no? Estoy tratando de preguntarte de cómo lo puedo, cómo puedo, justificar esto, cómo puedo decir que es verdad. Y te lo vuelvo a repetir, es viviéndola. ¿Por qué? Porque si tú hablas de un Dios maravilloso, tú hablas de un Dios poderoso, tú hablas de Dios de muchos atributos que tiene, son muchos los atributos de los que Dios tiene, pero en tu vida no se refleja nada, de nada sirve. Y de nada sirve que agarres un panfleto, un libro o te sepas de memoria exactamente cómo refutar o cómo poder decir que Dios es todo lo que dice la Biblia. De nada te va a servir si en tu vida no la estás reflejando. Simplemente vas a ser una persona con mucho conocimiento, muy astuta, pero si no refleja nada en tu vida, lo primero que va a desacreditar todo eso va a ser eso, tu vida. Porque se supone que tienes un Dios que te va a hacer cambiar, un Dios que puede hacerlo todo, un Dios que tantas cosas que dice la Biblia, pero tu vida no lo refleja, entonces no te voy a creer absolutamente nada. De hecho, he conocido casos de gente que podrías decirte que es analfabeta en muchas cosas, en las enseñanzas, en las ciencias, en la palabra de Dios aún, pero su vida refleja una cosa diferente, que anda evangelizando por todos lados y todo el mundo le pone atención. ¿Por qué? Por el simple hecho de que dicen, él tiene algo que yo quiero y está viviendo la palabra de Dios. Le podrás preguntar dónde está tal versículo y dice, ¿a poco eso viene en la Biblia? Pero lo poco o lo mucho que sabe, lo está viviendo. Está viviendo una vida como hijo de Dios, verdaderamente. Entonces no necesitas tanto. Y al principio, cuando pensé en este tema, quería darte algunos puntos y algunas palabras, cómo viene en la Biblia, de dónde lo podrías refutar, de dónde podías sacar todas estas verdades. Pero siempre, como siempre, mi pregunta al final fue, bueno, ¿y esto qué onda? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Voy a llenarlos de conocimiento, voy a adquirir mucho conocimiento, pero ¿cómo podemos llevarlo a la práctica? Y de ahí salieron las pláticas anteriores, de darnos cuenta de que la verdad solamente podemos verla, vivirla, cuando aplicamos lo que dice la Biblia. Porque es fácil echarle la culpa al diablo de lo que nos pasa. Es fácil vivir en una verdad, entre comillas, que alguien nos vendió, alguien nos platicó, pero nosotros nunca investigamos. Y es fácil andarnos llenando de cosas que no tienen sentido, porque nos juntamos con la gente equivocada. Y así en resumen te acabo de dar las tres pláticas anteriores. ¿Y por qué digo esto? En 2 Corintios 3:18 dice que nosotros somos reflejo de Dios. Y si somos reflejo de Dios, si no vivimos, de nada sirve lo que diga la Biblia. De nada sirve que te sepas la Biblia de memoria. De nada sirve que tengas un conocimiento impresionante de la palabra de Dios. De nada sirve nada de eso. Porque si somos el reflejo, ¿qué estamos reflejándole a los demás? Y vamos a ver qué dice 2 Corintios 3:18. Dice, así que todos nosotros, a quienes nos han sido quitado el velo,
podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Nos hace más parecido a Él, mientras más y más estemos con el Señor. Wow. Entonces, ¿qué estamos reflejando? ¿Qué es lo que estamos reflejando? ¿Qué aquellas cosas de los atributos de Dios estamos reflejando? Ahora vuelvo a reiterar, vuelvo a preguntar, ¿es la Biblia todo lo que dice que es Dios? No estoy poniendo en duda lo que es Dios, pero a veces nosotros estamos dando una imagen equivocada de lo que es Él. ¿Por qué? Porque si somos el reflejo, ¿qué están viendo los demás? Y las anteriores pláticas te hablaba de todo eso. Y ahora quiero confrontarte a eso. ¿Estamos siendo malos representantes o estamos siendo buenos representantes de Dios? ¿Estamos viviendo lo que dice la palabra o no la estamos viviendo? Entonces quiere decir, según esta cita, que tenemos una gran responsabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo con esa responsabilidad? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Estamos siendo un buen reflejo o estamos siendo un mal reflejo? Y bueno, los atributos de Dios son muchísimos. Dijeras, bueno, ¿cómo es imposible que yo pueda reflejar todo eso? Y es que a veces no es necesario que reflejemos cada uno de los atributos. Hay atributos de Dios que ni siquiera podríamos reflejar y ahorita vamos a ver unos de ellos. Pero sí podemos reflejar lo suficiente. Y antes que nada, quiero hablarte de los atributos de Dios. Vamos a Romanos 11:33 para entender un poquito más estas cosas. Dice Romanos 11:33, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender todas sus decisiones y sus caminos. Y aquí podría parecer contradictorio, podría parecer así como que una traba. Si no entiendo todo lo que es Dios, ¿cómo carajos voy a reflejarlo? Y es válido. Yo alguna vez lo pensé también, así como algunos de ustedes lo han de estar pensando. Si no conozco todo, ¿cómo voy a reflejar eso? ¿Cómo voy a saberlo? Es más, me dicen que conozca a Dios, pero si no lo puedo entender, entonces, ¿no está contradiciéndose ahí la Biblia? Y no. ¿Saben quién lo puso? Lo pudo entender muy bien y lo dijo de una manera muy clara. Moisés. Una persona que durante muchos años no sabía qué onda con sus orígenes, no sabía quién era Dios. Y de repente se le presenta a Dios y Dios lo transforma. No es de que haya estudiado mucho, no es de que fuera un súper entendido de la palabra, simplemente conoció a Dios de una manera sobrenatural, como tú y yo podemos conocerlo. Y él lo dijo bien claro en Deuteronomio 29:29. Y quiero leértelo. Dice lo siguiente. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Lo que no conocemos, no hay bronca. ¿Por qué? Porque entonces sí sería un Dios injusto y serían cosas que no lo es Dios. Se te va a pedir cuentas de lo que te ha sido revelado. Y aquí podrías entrar en la parte de que, ay, bueno, pues entonces no conozco nada, porque si no conozco nada, pues no se me va a exigir nada, ¿cierto? Y no. ¿Por qué? Porque si realmente amas a Dios, lo vas a querer a conocer. Vas a querer conocerlo como es. Y desgraciadamente muchos conocemos muchas cosas de Dios, que nos hacemos los patos, que nos hacemos los que, como dicen por ahí, bueno, mejor no hago esa frase, va a ser una frase medio rara, pero nos hacemos los locos. ¿Por qué? Porque no queremos entregar cuentas. De una manera u otra queremos ser los inocentes, los que no sabemos. Pero
sí nos han sido reveladas muchas cosas. Y si Moisés lo pudo entender de esta manera, nosotros también deberíamos entenderla, porque se nos ha revelado algunas cosas que nunca, nunca, nunca llevamos a cabo y no entendemos y no llevamos a la práctica. Hay muchos sobre Dios que no podemos entender, pero en la Biblia vienen algunas que sí podemos entender, que se nos van a ser reveladas. Y una de las maneras es leyendo la Biblia de nuevo. Otra es pasando en un rato en su presencia. Te van a ser reveladas cosas ocultas que no conoces. Pero hay otras que a lo mejor no. Y es lo que le traman a la gente, de que quieren conocer todo, muchas cosas. Y queremos saber y saber. Yo tengo un chorro de preguntas de por qué esto, por qué el otro, de cómo, de la formación del mundo, de cómo va a ser cuando venga el Señor nuevamente por su iglesia, por qué un periodo de tantos años de silencio, por qué tuvo que hacer la redención de cierta manera, por qué Judas esto, por qué Moisés no pudo hacerlo esto. ¿Me explico? Hay muchas cosas que no entiendo. Pero si yo nomás me enfoco en esas, me estoy perdiendo de todo lo que sí podría entender y podría estar llevando a cabo y siendo el reflejo de Dios para todos los demás. Y ese es un motivo importante para que lo que no entiendo, ni te metas. Dios muchas veces te va a dar la revelación y vas a saberlo y muchas veces vas a decir, bueno, esto fue relevante. ¿Por qué? Porque no va a beneficiar a alguien más, ni en tu vida va a beneficiar, que ya lo sabes, y después. Y muchas veces sí te va a dar ese conocimiento para que seas de bendición para los demás. Y esa es la naturaleza de Dios, de que seamos nosotros instrumento para bendecirlo. Y entonces muchos podrán decir, entonces Dios no puede bendecir a su pueblo directamente. Sí, pero te quiere dar el privilegio de experimentar lo que Él experimenta, lo que Él siente cuando es bendición a alguien más. ¿Por qué? Porque a Él le encanta eso y te quiere ser partícipe. Una de las cosas que podrías saber si conocemos un poquito más a Dios. Una de las verdades inamovibles de la Biblia. Y yo el día de ayer, comiendo en familia, les preguntaba que me dieran 10 atributos de Dios. Y no es por balconearlos, pero les costó un poquito de trabajo. Algunos pensaron que estaba hablando de otra cosa y después tuve que aclararles que no. Y no lo llevé más allá, pero también iba a preguntarles, bueno, ahora explícame cada uno de esos atributos de Dios. Cada una de esas cualidades, si pues, hubiera estado más complicado. Y de nuevo, no es de que te lo sepas de memoria o no. Qué bueno si te lo sabes. Pero de qué sirve que si te lo sabes si eso no edifica a nadie. No te edifica a ti. Lo sabes y ya, y qué bueno. Pero lo importante es llevarlo a la práctica, a ser vivo, a hacer algo que dé vida. Y me los dijeron, y a lo mejor muchos de ustedes pueden decir, no, yo sí me los sé todos, que es imposible. Yo les preguntaba 10 porque yo tenía 25 claros. Y de los demás, pues ya no he seguido investigando. Y ahorita van a ver por qué. Pero si 10 costará un trabajo y ahorita te invito a que hagas tú ese ejercicio. Dame 10 atributos de Dios. Y no sé si te cuesta trabajo o no. Pero lo importante aquí, la pregunta que te quiero hacer es, ¿verdaderamente creemos en eso? ¿Que Dios es todo eso que estás diciéndome? Y solamente voy a analizar de estos 25 que tengo bien presentes yo, 4, para darte mi punto sobre eso. Uno de los atributos de Dios es la aciedad. ¿Qué es eso? La palabra está complicada, a mí se me complica siempre, trabajo difícil decirlo. Y es de que Dios no tiene principio, no fue creado, no necesita de algo para existir, no necesita de algo o de alguien para existir. Dios fue creado por sí mismo, por eso cuando se presentó ante Moisés,
Él le dijo, yo soy el que soy. Y al principio a mí como me costaba trabajo entender esta parte. Y es simplemente de que Dios existe porque es Dios. No necesita nada más. Él es el que es. No necesita credenciales ni nada. Y muchas veces nosotros buscamos siempre una explicación para saber, bueno, pero ¿quién creó a Dios? ¿Pero cómo fue formó? ¿Cómo lo vio? Hay muchos que lo pueden entender tan fácilmente. Cuando a un niño tú le dices algo, él te la cree y no investiga más. Después a lo mejor se puede dar cuenta que lo que le dijiste es mentira o verdad. Pero nosotros muchas veces dejamos de pensar de que Dios es siempre y que Él es el que es, simplemente porque tratamos de buscarle una explicación lógica. Y alguna vez yo les platicaba de que Dios no tiene lógica. La lógica de Dios es que Él no tiene lógica. ¿Por qué? Imagínense tratar de entender todos los secretos del universo. Pero hay una teoría que trata de explicarlos, que nunca, que simplemente es una teoría y ni siquiera se puede explicar y validar. Simplemente así es Dios. A mí me encanta esa teoría porque mientras más se meten, más puedes explicar que Dios es Dios. ¿Me explico? Es algo complicado a veces hablarlo, pero Dios es el que es por Él mismo. No necesita a nadie ni nada para existir. Y el tratar de buscarle una lógica es una parte que hacemos que ese atributo de Dios, la ansiedad, sea algo que no creemos. No le busques lógica porque no la vamos a entender. Por eso decía en Romanos esta parte, de que no, o sea, ¿quién lo puede entender? ¿Quién podría entenderlo? ¿Por qué? Porque nosotros somos una creación. Estamos sujetos a muchas leyes que no pueden entender la lógica de Dios. Una de ellas es el tiempo. El tiempo como tal no existe. No hay algo. Tenemos algo para medirlo, sí, pero realmente, si yo tomo un minuto de aquí, no es el mismo minuto en el espacio. No existe ese minuto en el espacio. O en algún otro planeta. ¿Cómo explicas a un Dios que está fuera de eso? De hecho, de las fórmulas físicas más complejas toman el tiempo como base. Pero si el tiempo no existe o no tiene una explicación lógica, ¿cómo vas a interpretar esas leyes? ¿Me explico? Dios no necesita nada de eso, porque Él está fuera de todo eso, porque Él creó todo lo demás. Tratarle de buscar una explicación lógica es ilógico, ¿me explico? Otro de ellos, otro de los atributos de Dios que la mayoría no sabemos es la omnipotencia. ¿Qué es la omnipotencia? Simple, es que es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y aquí te voy a estar dejando algunas citas si quieres investigarlo. Después no las voy a leer porque así hace que tú vayas a la palabra y lo escudriñes y que Dios te pueda dar esa revelación que hace falta a tu vida. Así que aquí te las dejo. Pero decimos que es todopoderoso, pero cuando vamos y pedimos algo a Dios, no sabemos si realmente nos lo va a dar o no. No sabemos si realmente lo va a poder hacer. Y si estamos creyendo en un Dios todopoderoso, ¿por qué lo vamos a dudar? ¿Por qué nuestra fe no va a ser suficiente para decirlo? Yo me acuerdo mucho que la mayoría, cuando he podido ver a niños interactuar con sus papás, los niños piensan que sus papás lo pueden todo. Poco a poco se van a dar cuenta que eso no es cierto. Y muchas veces nosotros nos pasa lo mismo con Dios. ¿Pero por qué? Porque dejamos de creer. Y dejamos de creer no porque Dios no lo pueda hacer, sino porque no nos cumplen nuestros caprichos. ¿A qué voy? Yo le pido a Dios que me dé 3 millones de dólares. ¿Me los puede dar? Yo sé que sí. Pero no me los da, dejo de creer en Él. Yo estoy poniendo en duda que Dios me los puede dar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no nos lo da Dios? Simplemente porque Él es soberano. No podemos manipularlo. El hecho de que no nos lo dé no quiere decir que no nos lo pueda dar. ¿Por qué? Porque ya se lo ha dado a alguien más. Ha habido sanidades increíbles.
ha habido cosas sobrenaturales y Dios lo puede hacer. Pero si no lo creemos, entonces estamos invalidando uno de los atributos de Dios. Y el que nosotros lo invalidemos porque no creemos no quiere decir que Él deje de serlo. ¿Me explico? Otro es que es omnipresente. Y también lo invalidamos y últimamente mucho lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque si Dios está en todos lados, ¿qué importa que no nos dejen reunirnos en una iglesia? Tenemos estos medios, Dios está con nosotros, ¿por qué lo vas a poner en duda entonces? Lo peor de todo no es esto, lo peor de todo es que muchas veces seguimos pecando, porque no sabemos que Dios está en todos lados, está en todos nosotros. Dices, no voy a hacer esto en tal lugar porque ahí está Dios. No, Dios está también donde estás pecando, donde estás haciendo cosas que no le agradan a Dios. ¿Cómo nos comportaríamos si estuviera nuestra mamá, nuestro papá cerca? Nuestro jefe, nuestro pastor, siendo que tienes a un Dios que está en todos lados, todo lo ve. ¿Me explico? También invalidamos este atributo de Dios, la omnipresencia. Otro es la omnisciencia, todo lo sabe. Y esto lo he visto mucho, y ¿saben en dónde lo he visto mucho? Que lo invalidamos en las oraciones. ¿Por qué? Un ejemplo, alguien le dice, ¿pueden orar por favor por mi mamá? Y pues sí, pero la clásica pregunta que va, ¿por qué quieres que oremos? Así como que, pues Dios lo sabe, además pídanle por mi mamá. Pero el que queramos saber más es realmente un chisme de nosotros, Dios ya sabe el problema. Poder interceder por alguien unos a los otros es muy padre y es algo que Dios nos dice que hagamos, porque eso crea unidad. Dios ya sabe el problema, ¿por qué lo necesitas saber tú? Si tú lo necesitas saber, Dios te va a dar la revelación o la persona te lo va a decir. No, es que debo de saber, no, en ningún lado dice eso, ya lo vimos cuando vimos lo del Padre Nuestro, ¿te acuerdas? No es de que necesitemos saber más, Dios lo sabe, con eso es suficiente. Pero eso que Dios lo sabe, también sabe muchas de las cosas. Él sabe que a lo mejor tu corazón no es el correcto y viene muy de acuerdo con eso de Todopoderoso. Sabe que si te da 3 millones de dólares, lo que menos vas a hacer es tener una vida buena. Y vas a creer que ese dinero te lo ganaste porque tú eres muy picudo y no porque Dios te lo haya dado. Entonces, debemos de tener muy en cuenta esta parte, de que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y podría seguirte hablando de los demás, de los otros que tengo, pero quiero centrarme en el más importante y con esto cierro todo. El más importante para mí, el atributo de Dios, es el amor. ¿Por qué? Y es algo que nosotros sí podemos reflejar. Y es el que menos hacemos. Una de mis... Te voy a poner también igual que en los otros las citas aquí, pero mi cita base para todo y la que sustenta realmente para mí muchas cosas de la Biblia es primera de Juan 4:8 y hay una cancioncita por ahí para niños que hablaba de ella y te la quiero leer. Dice lo siguiente: queridos amigos, sigamos amándonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, conocimiento. ¿Por qué no amamos? ¿Por qué no conocemos a Dios? ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Por qué no conocemos a Dios? ¿Por qué no puedo entender que Dios no me conceda una petición? Porque no amamos. ¿Por qué no amamos? Sí, porque no amamos. Cuando tú amas a alguien y en esa persona no te puede dar algo que tú quieres, sea un capricho, sea lo que sea, lo vas a entender. Vas a entender que no te lo dé. A lo mejor no vas a entender por qué no te lo quiere dar o por qué no te lo da, pero vas a entender esa parte.
porque nada va a importar. ¿Quieres saber algo más sobre el amor? Lee 1 Corintios 13. Ahí te vas a dar cuenta de cómo es el amor de Dios. De nuevo, no conocemos a Dios porque no conocemos su palabra. La verdad nos hará libres. No incomoda. Si te ha estado incomodando estas pláticas que he estado dando, tenemos un problema. Hagamos que estas pláticas nos hagan libres. ¿Para qué? Para poder hacer este atributo de Dios, para poder amar. Todo esto se resume en la Biblia, que es el amor. ¿Cómo? ¿Cuál mayor amor nos ha mostrado Dios que mandando a su Hijo a morir por nosotros? Darnos la oportunidad de ser parte de su familia, aun cuando fallamos, cuando lógicamente no había forma de que nosotros lo lográramos, que lo alcanzáramos, más que con el amor de Dios. Si tenemos el amor de Dios, vamos a entender que no es de que Dios sea el problema, sino que yo soy el problema. Si entendemos el amor de Dios, vamos a saber cuando hay gente a nuestro alrededor que no está haciendo nada bien. Si entendemos el amor de Dios, vamos a reconocer cuando nos equivoquemos y vamos a buscar la verdad. De nuevo, te acabo de resumir las 3 pláticas anteriores. El amor de Dios. Esa es la verdad absoluta y la verdad que debemos de conocer únicamente. De hecho, cuando está hablando de los dones espirituales, y en 1 Corintios 3 se lo dice, 3 cosas van a permanecer. Pero la más importante de ellas, y bueno, si quieres conocer cuáles son esas 3 cosas, no, de la Biblia. Pero la más importante de ellas es el amor. Porque también cuando los habla de los dones, del fruto del Espíritu, bueno, de los dones también, pero del fruto del Espíritu en especial, dice que de todo aquel fruto no hay ley que vaya en contra de ellos. Y es ahí donde toda la esencia de Dios tiene sentido, en el amor. Cuando no nos cumple un capricho, cuando nos cumple una petición, cuando nos da muchísimo, cuando no nos da mucho. Por eso Pablo podía entender muy bien esa parte y se atrevía a decir lo que decía. Por eso Moisés pudo seguir adelante, porque él se enfocó en lo que conocía, no en lo que no conocía. De hecho, el hecho de que Moisés haya aceptado la decisión de Dios a que no entrara a la tierra prometida, hizo que por el amor que le tenía dijo, ok, no sé por qué, pero el Señor me está llamando a su presencia. Por amor. No creo que haya sido fácil para Moisés. Después, y creo que ya lo dije en una predicación, de cómo se cumplió el propósito de Dios con él. Pero Moisés no lo entendía en ese momento. Pero lo aceptó. Y cualquier otro hubiera dicho, no manches todo lo que hice por ti, Dios, y así me estás pagando. Él entendía la parte que tenía que entender de Dios me ama, yo lo amo, es suficiente. El que me cumpla un capricho, ¿no? Aunque vimos que Dios respaldó su palabra, pero él confiaba. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cuál es esa verdad que te está incomodando? Es difícil decirte estas cosas, créemelo, no es fácil. ¿Por qué? Porque en primera yo fui el primero que me las tuve que aplicar. Y también me llega a fallar, no te creas. Todas las que te acabo de decir las vivo día con día. Pero lo que me ha hecho salir adelante y poder ir un poquito a poquito creciendo en eso es el amor de Dios. Porque no entiendo muchas cosas, pero sí entiendo que Dios me ama. Y con amor todo puede solucionarse. ¿Estás reflejando los atributos de Dios? Olvídate de todos los demás, ya te dije, no sabemos todo, no podemos estar en todos lados, no podemos saber todo. Pero sí podemos reflejar el amor de Dios. Y es lo que bastaría para dar a conocer a Dios a los demás.
que se den cuenta de que verdaderamente es Dios todo lo que dice la Biblia. ¿Ok? Y bueno, muchas gracias por aguantarme estos 4 domingos. Gracias porque han estado ahí. Y de nuevo, ya saben, mensajes parroquiales al final. Oración, estamos de martes a sábado, a las 8 de la mañana. Toda la familia de Ministerios Visión Internacional, te invitamos a que nos acompañes. Puedes seguirnos en YouTube y Facebook. Aún no encontramos cómo hacerlo por Instagram, pero próximamente. Así que ahí tienes la información, aquí está apareciendo. Nuestra página lo puedes consultar. Y también recuerda que nosotros como Visión Cristiana Ciudad de México nos reunimos a las 8 de la noche a la oración. Acompáñanos, tráenos tu petición y permítenos demostrar el amor de Dios contigo de esta manera, estando juntos, orando y pidiéndole al Señor. Otra más es la del Congreso en su presencia del Ministerio de Visión Internacional. Aquí te va a estar apareciendo el flyer, es la próxima semana si me estás escuchando el domingo que sale esta predicación. Si ya pasó, pues de todos modos busca la transmisión ahí en nuestro canal. Ahí va a estar el congreso, va a estar transmitido vía Facebook y YouTube. Va a ser un tiempo agradable. Y de este congreso te tengo 2 recomendaciones. Yo sé que estás viendo el cartel y dices, ay, mira, va a venir esta y esta y esta persona. Si vas a ir, te vas a conectar por las personas que van a estar en el Congreso, te pido que lo reconsideres. ¿Por qué? Porque vas a estar siguiendo a estos personajes, no vas a estar buscando a Dios. Vas a estar invalidando la parte de cómo se llama el Congreso, en su presencia. Lo que importa es la presencia de Dios, no quiénes son los oradores. Y si por los invitados que van a estar ahí no quieres conectarte porque te caen gordos, porque no les crees por lo que tú quieras, también te invito a que lo reconsideres. ¿Por qué? Porque no te van a estar hablando ellos, te va a estar hablando Dios. Y te vas a estar perdiendo de la palabra que Dios te quiere decir. ¿Por qué? Ellos solamente son instrumentos. No te voy a decir si son buenos o malos, si a mí me caen bien o me caen bien o mal. Lo que sí te voy a decir es de que yo sí quiero la palabra que Dios me quiere decir. No me importa quiénes sean los oradores, realmente. Pero sé que en ese congreso va a estar la presencia de Dios. ¿Ok? Te esperamos ahí, esperamos que nos acompañes. Y diezmos y ofrendas, ya sabes, aquí está el número de cuenta. Te agradecemos que seas fiel y que sigas cumpliendo lo que Dios tiene. Verdad te hará libre. Recuérdalo. No duele, te hará libre. ¿Queremos ser libres? Amemos la verdad, amemos a Dios. ¿Ok? Bueno, Dios te bendiga.